Por si no quedó claro, gente, este es el Valle de Elá. Vamos a subir esta colina. Imaginen estar aquí, encima de esta colina, hace 3000 años, mirando hacia ahí abajo, el Valle de Elá, un valle famosísimo en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque en ese valle tuvo lugar una de las historias más dramáticas, uno de los combates más dramáticos de todo el periodo bíblico, el combate entre David y Goliat. Vamos a hablar del rey David, pero vamos a hablar del rey David a través de todas las facetas que la Biblia nos narra sobre el rey David. No solamente sobre el combatiente que logró vencer a Goliat aquí, con tan solo una honda, sino de todas las facetas que a lo largo de su vida protagonizó este tan importante personaje para la historia del antiguo Israel. Porque David es combatiente, también es rey, pero no solamente es eso, inicia su carrera como pastor, también es músico, poeta, escribe los salmos que tenemos en la Biblia, pero también es un pecador, porque es humano, y también es un estratega, y también es un diplomático, es decir, hay muchísimas facetas en la historia del rey David que nos conectan con el personaje humano, y de él vamos a hablar. David nació en Belén, una ciudad al sur de Jerusalén, en el siglo XI antes de la era común, es decir, hace más de 3000 años. Para que nos situemos geográficamente, nosotros estamos ahora en la frontera entre la llanura de la costa, que llega hasta el mar Mediterráneo, y la región montañosa central, en donde están las ciudades de Jerusalén y un poco más al sur, Belén. Allá, en esa región montañosa que podemos ver ahí al fondo, se encuentra la ciudad de Belén, ciudad en donde nació el futuro rey David. Allí en Belén, David era el menor de una familia de 8 hermanos y él se dedicaba a cuidar de las ovejas, a cuidar del rebaño. Él era el pastor y como pastor aprendió un montón de cosas, aprendió muchísimas habilidades que luego le servirían para cuando se tenga que desempeñar como combatiente, como estratega y sobre todo como rey. El pastor tiene que cuidar de sus ovejas. El pastor tiene que llevar a sus ovejas a donde hay fuentes de agua, a donde hay comida. Y además, el pastor tiene que también proteger a sus ovejas. Por eso David tenía una honda. Leemos en el texto del Tanaj que David protegía a sus ovejas del ataque de animales salvajes, de osos, de leones. Y es así como poco a poco y desde su infancia y juventud, que David comienza a desarrollar una personalidad que lo va a terminar por convertir más adelante en el famoso rey David de la historia de Israel. Y ocurrió, cuando el espíritu malo de Dios estaba sobre Saúl, que David tomaba la lira y la tocaba con su mano, de modo que Saúl encontraba alivio y se sentía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí podemos ver cómo el rey Saúl era una persona atormentada, tenía episodios de angustia y trastornos emocionales y necesitaba que la música lo calme. Es aquí donde podemos encontrar una nueva faceta del rey David, el David músico. Un pastor, un simple pastor de las colinas de Judá que se convierte en el músico personal del rey Saúl. Y es aquí cuando en esta etapa de transición, el rey David, el futuro rey David, va a comenzar a comprender cómo funciona la dinámica en la corte. Es aquí cuando el futuro rey David va a comenzar a conocer gente que luego van a ser sus aliados para cuando se tenga que desempeñar como el rey de Israel. Esta etapa de transición en la cual el rey David todavía no es rey, pero ya está en la corte como músico, es imprescindible para poder entender el futuro rey David. Y los filisteos reunieron a sus ejércitos para la batalla y se agruparon en Socó, que pertenece a Judá, y acamparon entre Socó y Azeca. Y Saúl y los hombres de Israel también se agruparon y acamparon en el valle de Elá, y presentaron formación de batalla en contra de los filisteos. Otra vez, para que nos situemos geográficamente,
Nosotros estamos en Azeka, uno de los lugares mencionados que los filisteos utilizan para ubicarse estratégicamente. Frente a nosotros, la zona de Socó, es decir, los filisteos acampan aquí, debajo de nosotros, y los hijos de Israel enfrente, los dos en el valle de Elá. Por un lado tenemos al ejército de los hijos de Israel, liderados por Saúl, y del otro lado tenemos al ejército de los filisteos. Es aquí cuando se va a producir la batalla entre Israel y los filisteos. A este lugar llega el joven pastor, David, que viene en realidad a traerle comida a sus hermanos. Y cuando viene David de los montes de las colinas de Judá, para que nos ubiquemos, allá a lo lejos se encuentra Belén. David viene caminando hasta el valle de Elá y aquí ve que los hijos de Israel tienen miedo de pelear contra los filisteos. ¿Por qué? Porque había un filisteo llamado Goliat, descrito como gigante. Goliat lo que hacía era, cada día, desafiaba a uno de los hijos de Israel para que pelee en contra de él en un combate de 1 a 1. Y nadie se atrevía. Y es ahí cuando viene David y él sí se atreve. Es ahí cuando viene David y dice, yo me voy a enfrentar a Goliat. En este momento es cuando David pone en práctica todo lo que había aprendido durante su etapa de formación como pastor. Él tenía que proteger a sus ovejas de animales salvajes y ahora tiene que proteger a su pueblo del gigante Goliat. Saca su honda y con una piedra se la tira directamente a Goliat en la cabeza, sin más armas, sin armadura. El gigante Goliat cae y es ahí cuando los hijos de Israel logran la victoria. Y cuando vieron los filisteos que su hombre poderoso había muerto, huyeron y se levantaron los hombres de Israel y de Judá y gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y a las puertas de Ecrón. Aquí podemos ver una nueva faceta del rey David. No solamente pastor, no solamente músico, sino también combatiente. El que sabe pelear en las guerras de Israel y el que sabe ganar las guerras de Israel. A partir de este momento, David comienza a ser una persona muy popular entre toda la sociedad del reino de Israel. Yo creo que quedó claro, pero por si no quedó claro, gente, este es el valle de Elá. El valle que podemos ver aquí debajo es el valle que fue testigo del combate entre David y Goliat. Aquí debajo. Tras la muerte de Saúl en combate, precisamente en contra de los filisteos y de su hijo Jonatán, David se convierte en el rey de Israel y va a reinar primero en Hebrón y luego en Jerusalén. De hecho, la conquista de Jerusalén va a ser una de las campañas más importantes de David como rey. Va a ser una de las primeras decisiones que tome, la más estratégica desde el punto de vista interno. Porque hasta la época de David, los hijos de Israel vivían en una especie de confederación tribal. Cada tribu se autogobernaba a sí misma de manera más o menos independiente. Y es cierto que el rey Saúl intenta cambiar un poco el sistema, pero no lo logra del todo. La gente seguía teniendo una identidad tribal bastante fuerte. Esto es lo primero que cambia el rey David. El rey David, cuando asume como rey, la primera decisión importante estratégica que toma es conquistar Jerusalén. Hay que conquistar una nueva ciudad, que además es la ciudad que Dios escogió, que además es la ciudad en donde va a estar el templo de Jerusalén, el templo de Dios, la casa de Dios, y esa ciudad, que no se encuentra estrictamente dentro de los límites territoriales de Judá, sino que está en la frontera entre Judá y las tribus del norte, va a posibilitar la creación de una identidad nacional mucho más centralizada como nación de Israel, en deterioro, poco a poco, de las identidades tribales que cada uno poseía en relación a su propia tribu. Y es por eso que si hoy en día la ciudad de Jerusalén es tan importante para la conciencia nacional del pueblo judío hasta el día de hoy, han pasado 3000 años, esa idea, ese fenómeno, se lo debemos inicialmente a la decisión que toma el rey David en una de sus primeras decisiones como rey, en la conquista de la ciudad de Jerusalén y en la proclamación de esa ciudad como capital del reino de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.
Consolidado el reino de Israel, comienza una nueva etapa, la etapa de las conquistas del rey David. Y con las conquistas del rey David podemos conocer una nueva faceta del rey David, la de David el Conquistador. Primero, en contra de los filisteos. David, que es también un combatiente, como hemos visto, va a continuar las campañas militares en contra de los filisteos, que viven principalmente en la llanura de la costa, que podemos ver aquí delante, y va a tener éxito. Luego también va a continuar sus campañas militares del otro lado del Jordán, en contra de los moabitas, luego más al sur, en contra de los edomitas, y también en el norte, en contra de los arameos. El reino de David va a crecer, y con el crecimiento va a llegar también crecimiento económico. La economía del reino de Israel va a prosperar principalmente porque gracias a las conquistas del rey David, el reino de Israel va a tener el control de las principales rutas comerciales, el camino del rey, en lo que hoy en día es Jordania, el camino de la región montañosa central, en lo que hoy en día es Judea y Samaria, pero también la vía Maris, el camino que unía Egipto y Mesopotamia por la costa del mar Mediterráneo. Y por tanto vemos otra faceta del rey David que a veces pasa inadvertida, la de David conquistando a sus enemigos y consolidando la monarquía de Israel, haciendo crecer también la economía del reino de Israel. Va a convertirse el rey David de esta manera en un gobernante con poder regional. El reino de Israel va a ser una potencia regional hace 3000 años, y esa potencia regional la va a heredar también su hijo, el rey Salomón. Pero a pesar de todas las conquistas y de todos los éxitos, tanto políticos como militares, el rey David es humano, y como ser humano también se equivoca y comete errores. Es decir, el rey David también va a tener una faceta de pecador. Nosotros leemos en el Tanaj que en una oportunidad, estando ya en Jerusalén, el rey David se enamora de una ciudadana de Jerusalén llamada Bathsheba y la invita a su palacio. La deja embarazada, pero hay un problema, y es que Bathsheba estaba casada con Urías, que en ese momento estaba peleando las guerras de David. Cuando el rey David se entera de que Bathsheba había quedado embarazada, intenta manipular la situación de tal manera que parezca que el hijo en realidad es de Urías, pero le sale mal, y finalmente toma la determinación de mandar a Urías al frente de batalla, en primera línea, y así él pueda quedarse con Bathsheba. Evidentemente, esto no sale bien, porque estamos hablando de una época en donde todavía había profetas en la tierra de Israel, y el profeta Natán le va a decir a David que lo que hizo estuvo mal, y David, a pesar de que reconoce su error, y a pesar de que se arrepiente de su error, va a terminar por pagar por el terrible pecado que cometió. Ese hijo que él iba a tener con Bathsheba nace, pero muere a los pocos días. Con esta historia podemos ver que a pesar de todas las grandezas que tuvo el rey David, también tuvo debilidades, también cometió errores, también fue un pecador. Y el Tanaj, que es una guía para la vida y no solamente un libro de historia, nos narra ese relato. Yo siempre digo, miren qué increíble cómo la narrativa histórica de Israel se esfuerza no solamente por contarnos las cosas buenas, heroicas, increíbles, sino que también se esfuerza por contarnos los errores, las equivocaciones, para que entendamos que nadie, ni siquiera el rey David, está por encima de la ley. Y que todos, a pesar de que pecamos, siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores. Este es un mensaje increíble que tiene el Tanaj y que es parte también del legado histórico del pueblo de Israel. Y por último, pero no por eso menos importante, la faceta del David poeta. ¿Por qué? Porque según la tradición bíblica, es el rey David, nada más y nada menos que el rey David, el que compone los salmos de Israel. Los salmos que se encuentran en la literatura sagrada del pueblo de Israel, 150 salmos, quizás no todos los compuso él, hay algunos que quizás fueron compuestos después en Babilonia, porque hablan de Babilonia, pero sí hay un grueso de salmos importante que según la tradición escribió el rey David. Con lo cual podemos aquí conectarnos con otra faceta del rey David, la faceta artística, que se conecta también con una faceta que vimos hace un rato, que es la de músico. El rey David, a pesar de que fue un guerrero, un estratega, un conquistador, el rey de Israel, también tenía una faceta artística. Era músico y era poeta.